María José Pizarro, representante electa a la Cámara de Representantes, ¿cómo analiza los resultados que presenta esta encuesta y específicamente el capítulo de Gustavo Petro? Sube del 24 al 28% en este sondeo. Bueno, nosotros lo que vemos es que efectivamente las alianzas que están dando frutos son las alianzas que se están haciendo con las bases de los partidos. Eso se ve reflejado en las encuestas, es decir, con las bases del Polo Democrático, con las bases del Partido Verde, con las bases del Partido Liberal, que creo que hay adhesiones importantes, sindicatos, etcétera, y esto se está viendo reflejado en el aumento de Gustavo Petro en las encuestas. Profesor Libreros, plantea María José, la representante electa, un punto o una pregunta que muchos se hacen. Sí. ¿El electorado está sintonizado con las alianzas que hacen los candidatos o realmente las bases están pensando de una manera distinta a lo que planean ese tipo de alianzas? Yo creo que están pensando de manera completamente diferente. Yo entiendo la postura de nuestra representante a la Cámara, pero creo que el crecimiento de esos 4 puntos porcentuales de Gustavo Petro están más centrados en ese rango de edad de personas jóvenes entre 18 y 22 años, particularmente lo que la registraduría y diferentes analistas denominan los primivotantes, esas personas que por primera vez tienen la oportunidad no solamente de acudir a expresar su voluntad electoral ante las urnas, sino especialmente que demuestran un interés particular por las elecciones. Gustavo Petro en los últimos 30 días ha manejado un discurso muy dirigido a este sector y yo creo que eso justifica el incremento. En el caso, por ejemplo, de Cambio Radical, yo estoy de acuerdo con el senador Barón Cotrino, pero yo difiero en algo. Fíjese, senador, que hoy precisamente el Partido Conservador deja en libertad a las bases de su partido para que escojan su candidato. Sin duda, los grandes líderes del Partido Conservador van a mantener su intención de voto en alianza con el doctor Vargas Lleras, pero yo creo que ha sido muy difícil en estos momentos encontrar un rasero o por lo menos una conexión precisa entre los liderazgos de los partidos políticos, los candidatos presidenciales y las bases de los partidos. En las encuestas eso no se ve. Luis Ernesto Gómez, el viceministro del Interior, ¿cuál es el análisis que usted hace de estos resultados? La fotografía es muy parecida a lo que arrojó el último sondeo, cuando en ese momento esa encuesta también la lideraban Iván Duque del Partido Centro Democrático y Gustavo Petro, los dos candidatos que en ese momento habían participado de unas consultas interpartidistas. Ya le doy la palabra, senador. No, yo creo que es indiscutible que efectivamente quienes compitieron en las consultas del mes de marzo lograron la atención de los ciudadanos, lograron posicionar sus agendas y los candidatos que estaban en el centro, tanto Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, el mismo Germán Vargas, pues hasta el inicio de la campaña fue posterior a esa consulta. Y ha sido difícil, y la encuesta lo evidencia, romper esa tendencia. Yo comparto con el senador Barón que las estructuras de los partidos que son importantes, por ejemplo, el Partido Liberal hoy tiene la primera fuerza en la Cámara de Representantes, es la tercera fuerza en el Senado, la segunda fuerza política hoy en las elecciones de Congreso. Yo creo que esas estructuras no se reflejan tan bien por las encuestas. Le ocurre seguramente lo mismo al candidato Germán Vargas Lleras. Vamos a ver unas votaciones mucho más importantes que lo que registraron en las encuestas, pero a la vez algo paradójico es que justamente los candidatos de partidos son los que hoy no están arriba en las encuestas. Y yo creo que es un llamado muy importante pues para todos los partidos que a pesar de que tienen una importante representación en el Congreso, pues no están conectándose con los ciudadanos, no están recogiendo el sentir de muchos de los que ahora a la hora de definir su candidatura presidencial no están pensando en qué ordena el partido o cuáles son los lineamientos del partido, sino que están escogiendo a pesar de los partidos, incluso en contra de los partidos. En ese análisis tenemos todos los ángulos, todos los partidos políticos. Quiero integrar hasta ahora a Samuel Hoyos del Partido Centro Democrático. El candidato de esta colectividad en la última encuesta ya ha tenido el 40% de apoyo en intención de voto. En esta queda con el 38%. ¿Cuál es su opinión de esta fotografía, Samuel? Pues Jefferson, muy contentos de seguir punteando en las encuestas. Iván Duque tiene una intención de voto del 38%, le gana a los demás candidatos en intención de voto en todas las regiones del país y en todas las edades, en todos los grupos etarios. Y pues digamos muestra cómo Petro se consolida y empieza a crecer también a costa de los otros candidatos de izquierda. Disminuyen Fajardo, disminuye de la Calle, Petro crece y en un escenario de segunda vuelta
pues la encuesta muestra que Iván Duque le ganaría a todos los candidatos. Pero hay algo curioso, y es que una eventual segunda vuelta entre Petro y Vargas Lleras ganaría Gustavo Petro. Entonces, esto demuestra que el doctor Vargas se estancó, que el apoyo de la maquinaria no suma. Yo creo que incluso por parte de algunos sectores puede restarle, y eso lo está mostrando la encuesta. Y que esto va a ser una definición entre Duque y Petro, que yo creo que acá, digamos, lo que se está castigando es el continuismo del gobierno Santos, y se posicionan pues dos posturas antagónicas, pero que sin duda son alternativas a lo que tenemos actualmente en Colombia. Yo creo que ya a 4 semanas de las elecciones, el 27 de mayo, la primera vuelta, pues se ha mantenido esta tendencia, no ha sufrido mayores variaciones y seguramente se va a ir consolidando. Van a seguir disminuyendo los candidatos como Fajardo, Vargas, De la Calle, Vivian Morales. El voto en blanco y el no sabe y no responde también irán disminuyendo en la medida en que se acerquen las elecciones, y seguramente Duque y en cierta proporción Petro seguirán creciendo. Senador Germán Baró Contrino, ¿qué opina usted de lo que plantea el representante de la Cámara y al mismo tiempo de un planteamiento también que muchos hacen en este momento al analizar esta encuesta? ¿Se está polarizando el voto entre dos candidatos, entre Petro y Duque? Sí, es evidente que tuvieron una ventaja electoral cuando hicieron unas consultas. Eso les permitió, por cuenta del marco jurídico que rige las elecciones, que hubieran podido tener mayor publicidad. Pero fíjese que en ese análisis que hace Jairo, que yo comparto, no necesariamente se refleja lo que está pasando, porque la gran votación que tuvo Gustavo Petro nunca se reflejó en el Congreso, con la excepción pues, de los parlamentarios que terminaron saliendo a nombre de ese movimiento. Y ese primivotante del que él habla es una persona que yo también comparto ese diagnóstico, participa en redes, entra en pronunciamientos, pero no sé hasta dónde vaya a llegar a concretar ese voto. Por otra parte, esas alianzas sí se deben empezar a reflejar en lo que son las estructuras políticas y en una opinión que va a terminar variando su condición y su percepción resultado de los debates. Porque de los debates se van a ir mezclando y se van a ir conociendo muchos de los argumentos, algunos válidos, otros no. Y en ese sentido yo creo que si la gente hace un estudio minucioso va a terminar generándose una tendencia hacia lo de Germán Vargas. Representante María José Pizarro, el crecimiento de Petro en este momento es de 4 puntos, pero el senador Barón Contrino también aporta un punto bastante importante, y es que ese apoyo que tiene Gustavo Petro no se representó en su momento en las congresionales, y muchos se preguntan si se va a concretar realmente en una votación concreta como la del próximo 27 de mayo. Bueno, yo creo que hay varios factores. Por un lado, decentes, que es esta coalición política, era la primera vez que existía en el mapa electoral de los colombianos y las colombianas. Realmente fue un esfuerzo titánico en 3 meses poder posicionar un logo que no existía, no tenía ninguna receptividad, y por lo tanto, y sacar, digamos, 4 senadores, 2 representantes a la Cámara, nosotros sí creemos que es un logro importante. Además, como te hablaba, estaban las bases de los partidos que no siempre se sienten identificados, es decir, yo puedo estar identificada como base polista con Gustavo Petro y no con Fajardo, pero en cambio puedo votar a mis candidatos del Senado o de Cámara con los cuales me identifico, de mi partido, los cuales he sido un votante asiduo, y no hacerlo para las presidenciales. Creo que eso por otro lado. Y además, por último, yo también coincido, el tema de los jóvenes es importantísimo, pero además porque los jóvenes se sienten identificados con las propuestas de Gustavo Petro. Por último, Gustavo Petro es el candidato que está llenando las plazas públicas y las está llenando de manera masiva y en todas las regiones. Yo creo que ese es un elemento que nosotros no podemos dejar de lado, porque esa es la expresión popular. Pues veamos el reporte de los resultados y el análisis que hasta ahora también nos presenta nuestra directora Claudia Gurizati y el subdirector de Noticias RCN, José Manuel Acevedo. Adelante.
También tenemos medición de por cuál de los siguientes candidatos nunca votaría. Comencemos con Gustavo Petro, que tiene un 38%. Iván Duque, 25%. No sabe, no responde, 12%. Germán Vargas Lleras, 12%. Humberto de la Calle, 6%. Vivian Morales, 5%. Sergio Fajardo, 3%. Osvaldo, vemos que aquellos candidatos que ganan en la intención de voto de ellos dos también son los que concentran la mayor parte de los encuestados que dicen que no votarían jamás por ninguno de esos dos. ¿Por qué esa contradicción? Ese es el precio del éxito, Claudia. Siempre el éxito va acompañado con una reacción y en este caso se expresa en esos términos. El viceministro Luis Ernesto Gómez, ¿cómo analizar este fenómeno? Los mismos candidatos que encabezan la intención de voto, al mismo tiempo son los candidatos por los que muchos encuestados nunca votarían. ¿Cómo se explica este fenómeno y quién cree usted que se ve beneficiado de este escenario en el corto plazo? Bueno, no, yo creo que lo más destacable de ese resultado es que un candidato que no conocían los colombianos hace muy pocos meses, que es Iván Duque, que tuvo un crecimiento muy rápido, obviamente por cuenta de la consulta, y hoy lidera la intención de voto, pues muy rápidamente está generando también un negativo, porque los colombianos se están dando cuenta que Iván Duque realmente no es Iván Duque es la continuidad de Uribe y el pasado oscuro de Uribe. Y las recientes expresiones en redes sociales del presidente Uribe que han generado mucha preocupación, una muy desafortunada del día de ayer refiriéndose a un testigo que falleció como un buen muerto, pues yo creo que muchos colombianos, ese antiuribismo que es muy grande, que no podemos desconocer, pues está reavivándose y ahora el candidato que está empezando a capturar ese antiuribismo es Iván Duque. Yo creo que eso es un tema que contradice de alguna manera esa idea que tienen muchos colombianos que en cualquier escenario de segunda vuelta, y que plantea la misma encuesta, que en cualquier escenario de segunda vuelta gana Iván Duque, porque lo que uno ve es un crecimiento del antiuribismo y que Iván Duque hoy ya es identificado también con los componentes negativos del uribismo. Congresista Samuel Hoyos, ¿qué opina usted de ese planteamiento? Pues me llama la atención, Jefferson, que siempre que quieren descalificar a Iván Duque no encuentran argumentos para atacarlo a él y entonces buscan descalificarlo atacando a Uribe. Eso lo que demuestra es que a Iván Duque no tiene rabo de paja, no tienen por dónde darle. Es un candidato que ha mostrado sus cualidades académicas, personales, su talante en el debate, su capacidad de diálogo con otros sectores y lidera la intención de voto, y es normal que también haya personas que digan que nunca van a votar por él. Cuando se asumen posiciones, pues se paga ese costo. Samuel, pero si usted se fija, Iván intención de voto por Iván Duque, de él o del presidente Uribe. ¿Podemos desligarlos? ¿Realmente podemos desligar a los dos? A ver, el 38% de intención de voto por Iván Duque es muy superior al 25% que dice que nunca votaría por él. En cambio, si usted ve en el caso de Gustavo Petro, tiene una intención de voto del 28%, mientras el 38% de los encuestados dice que nunca votarían por Gustavo Petro. O en el caso de Germán Vargas Lleras, porque pues digamos que son de los que deberíamos hablar. Vargas está en el 7%, mientras que el 12%, es decir, casi el doble, dice que nunca votaría por él. Iván Duque está por encima del voto negativo hacia su figura. Y eso, senador Barón Cotrino, ¿usted quién cree que puede llegar a capitalizar ese antiuribismo que existe, pero que al mismo tiempo también existe ese miedo a que Gustavo Petro llegue a la Casa de Nariño? ¿Qué candidato cree usted que puede capitalizar ese centro que de alguna manera queda también de manifiesto en este último resultado? Pues mire, lo primero es que comparto que la consulta fue la que logró polarizar. Y polariza de tal manera que los dos más altos resultados de los que nunca votarían son aquellos que van punteando. ¿Eso qué quiere decir? Que va a llegar un momento en que ya tienen ese techo porque fue el resultado de una polarización. El que no quería que llegara Gustavo Petro votó por la consulta del doctor Iván Duque y viceversa. Y en este caso, tal vez lo que ha pasado es que cuando se habla de lo que ha sido la trayectoria, pues la de Iván no tiene rabo de paja, pues porque no ha tenido la experiencia y nunca ha tenido una trayectoria política que permita que se vean sus ejecutorias, si es capaz o no de tener una gerencia, si depende tanto como todo el mundo cree del expresidente Álvaro Uribe, que además creo que por cuenta de lo que se dijo ayer que no se refleja en la encuesta,
va a tener un problema muy complejo en las próximas, si corresponden a la realidad. Yo la verdad estas encuestas, muchas de ellas, las respeto, pero no las comparto. Esa afirmación de ayer, que no es el fallecimiento de un testigo, sino el homicidio de un testigo, va a tener un peso monumental en las siguientes encuestas. Y ahí empieza a jugar entonces lo que es el centro. ¿Quiénes lo pueden terminar usufructuando o aprovechando? Lo puede terminar haciendo Germán Vargas, que es la persona que yo creo que mejor lo va a representar, o los otros candidatos que están en la contienda, pero creería que él es el que tiene la posibilidad de hacerlo. Y en el segundo bloque también vamos a tener a una congresista, una senadora electa que hace parte de la campaña de Sergio Fajardo, ella es Angélica Lozano, nos puede acompañar desde la segunda media hora para esos televidentes que hasta ahora se preguntan por qué no hay ninguna voz aquí de Sergio Fajardo, que me den unos minutos. Profesor Libreros, ¿cuál es su opinión sobre esta pregunta en particular? ¿Quién se va a lucrar? ¿Qué candidato cree usted que puede capitalizar ese centro que representa el antiuribismo y al mismo tiempo ese miedo a que Gustavo Petro llegue a la Casa de Nariño? Jefferson, dos comentarios. Yo estoy de acuerdo con el senador Barón cuando afirma que la salida en falso de Álvaro Uribe puede hacerle daño a Iván Duque como candidato. Yo creo que hace parte de eso que no queremos ver nosotros, no solamente las elecciones, sino lo que queremos y soñamos como partido. Sin embargo, creo que no va a tener ningún efecto político y mucho menos electoral. Nosotros estamos partiendo de una premisa que no se puede aplicar. Seguimos pensando que existe centro en los términos del voto de opinión o personas que siguen muy bien el debate electoral y en su momento, de una manera independiente, toman la decisión. El centro no existe desde el 11 de marzo. Quien va a aprovechar este tipo de situaciones críticas son los candidatos que tengan un discurso que es dirigido a los jóvenes. Los jóvenes en estos momentos es el verdadero centro, no el centro habitual que estábamos manejando. Desde ese punto de vista, yo creo que cualquier candidato que mejore su discurso frente a las posiciones, intereses y de manera particular los anhelos que tienen casi 18 millones de jóvenes entre 18 y 26 años, va a tener las claves para llegar a la Casa de Nariño. Representante de la Cámara, María José Pizarro, al interior de la campaña de Gustavo Petro, ¿ustedes cómo analizan este crecimiento? Y se lo pregunto en el siguiente contexto. ¿Creen que ya Gustavo Petro llegó a su techo de crecimiento en esas elecciones? Estamos a solo menos de 5 semanas de esos comicios. Bueno, nosotros creemos que aún no ha llegado a su techo. Creemos que aún es posible, eso, como te les decía hace un momento, eso se está manifestando en todos los espacios donde nosotros estamos. Hay una pasión, hay un querer, hay una esperanza grandísima. Las plazas no se llenaban en este país, yo creo que desde los años 90 no se daba un fenómeno de esta magnitud. Y además es un fenómeno que están liderando los jóvenes también. No nos olvidemos que son ellos, digamos, los grandes promotores, los grandes presentes de esta campaña, quienes están haciendo además un trabajo. Esto es una campaña sin recursos, pero lo más importante es que la gente está saliendo espontáneamente y masivamente, no solamente a ocupar las plazas, sino a hacer un trabajo casi de hormiga, de casa a casa, y esto no se va a detener, esto va a seguir y va a seguir creciendo con mayor intensidad en las próximas semanas. Entonces nosotros creemos que digamos, vamos por muy buen camino. Vamos a hacer una primera pausa comerciales. Estamos con estos resultados de la gran encuesta, un sondeo realizado a menos de 5 semanas de estos históricos comicios que tendrán lugar en Colombia y que elegirán el nuevo presidente de este país suramericano este 27 de mayo. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.